Muy buenos días. Estamos a martes meditando en el Salmo 69 y nos toca hacerlo hoy entre el versículo 6 y el versículo 12. No sean avergonzados por mi causa los que en ti confían. Señor de los ejércitos, no sean confundidos por mi causa los que te buscan, Dios de Israel, porque por amor a ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Me consumió el celo de tu casa, y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligí con ayuno mi alma, y por eso la gente me insulta. Me vestí además con ropas ásperas, y ahora soy para ellos motivo de risa. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta y se burlaban de mí en sus canciones los bebedores. La siguiente lectura hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, que hemos mencionado ya en el día de ayer. Y dice allí, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Capítulo 2 del Evangelio también de Juan, y el versículo 17. Entonces sus discípulos se acordaron de aquellas palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consume. Y una lectura final para hoy en Romanos 15:3, mencionada ayer también. Porque tampoco Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. El título que tenemos en nuestro devocional lleva la palabra incomprendido. De entre todo el Salmo 69, probablemente este sea el pasaje que más vívidamente trae a nuestra mente al Señor Jesús. Con humildad le pide a Dios que sus acciones no sean motivo de dificultad o de desorientación para ninguna persona justa y piadosa. Y tampoco desea la confusión de la gente que busca al Dios de Israel. Inclusive por causa del Señor, el salmista afirma que ha sido desconocido por sus hermanos, incluso por la comunidad. De esta manera se presenta la crisis del salmista en términos personales, en términos familiares y también en el contexto de la comunidad. La afrenta sufrida por Jesús al amar al Señor, que sus propios hermanos no creyeran en él. Luego dice el celo de la casa de Dios, que es mencionado en el Evangelio de Juan. Y en tercer lugar, ser el receptor del odio de aquellos que aborrecen e injurian a Dios, como luego vemos en la epístola a los romanos. Tres situaciones de amargura, tres situaciones de dolor, tres situaciones que abrieron conflictos en la vida de Jesús. Todos estos elementos nos hablan de Cristo de una manera intensa. Y de la misma manera, su ejemplo debe guiarnos en nuestra forma de comportarnos. La primera preocupación del salmista es que su situación no suponga un perjuicio ni una vergüenza para el pueblo del Señor. El salmista, como siempre, y por supuesto el Señor Jesús, por extensión, se preocupaba más del pueblo de Dios que de su propio sufrimiento. Su prioridad siempre eran los demás, los prójimos. Daba un cumplimiento perfecto al deseo de Dios expresado a través de los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús, rechazado por los suyos, insultado por los impíos,
criticado por llevar una vida espiritual de intimidad con Dios, dándole prioridad al ayuno, al cilicio. Cuán incomprendido fue el Señor Jesús. Ahora esto tiene una plena aplicación en la persona de Cristo, pues Él pagó por lo que no debía, pagó nuestra deuda y sufrió por nuestras ofensas. La gloria externa de Dios sufrió límites, mengua por la culpa del hombre. Pero la muerte de Cristo, quien no conoció pecado, restauró con creces la gloria de Dios. Él se queja aquí del poco afecto que le muestran sus amigos y parientes. Y dice el verso 8, he venido a ser un forastero para mis hermanos, se avergüenzan de mí. Como hemos visto, esto se cumplió en Cristo, cuyos hermanos no creían en Él, que vino a lo que era suyo, a su patria, a sus paisanos. Y dice Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Incluso al final de su vida, cuando se ciernen sobre Él las fuerzas de las tinieblas, nos dice la Escritura que todos huyeron abandonándole, incluso sus propios discípulos. Él se queja del desprecio y de los reproches con que estaba cargado de continuo. En esto especialmente, lo que el salmista presenta delante del Señor apunta a Jesucristo, pues Él se sometió por nosotros a la mayor vergüenza y se despojó a sí mismo de toda su majestad. El salmista hace notar aquí las circunstancias agravantes de las indignidades que se cometían contra él. Entre el versículo 9 y 12, le ridiculizan precisamente por aquello con que se había humillado a sí mismo y había honrado a Dios. Y un detalle que no hemos mencionado es que a pesar del título de este salmo, hay quienes sugieren que es poco probable que sea David el que haya compuesto este salmo. La hipótesis que algunos toman más certera es que surge de las manos de Jeremías, quien pudo usar la base de David para luego tomar forma la porción de la que luego habrá de citar Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 9 y siguientes. Aquí el salmista, sea David o incluso Jeremías, como estamos añadiendo en esta mañana, se queja del gran aprieto en que se halla y ruega a Dios con insistencia que le alivie y le socorra. Impreca los juicios de Dios contra sus perseguidores y concluye con voces de júbilo y alabanza en la seguridad de que Dios le ayudará y que le va a socorrer, así como todo el pueblo. Y es en este sentido que podemos destacar que estos detalles cuadran bien con la historia de Jeremías. Si el celo por la casa de Dios se extiende con relación a Israel, vemos luego la cita aplicada al Señor en Juan 2:17. Hay también ejemplos que se hallan en el profeta Jeremías, capítulo 11, por ejemplo, y el versículo 15, donde leemos de la siguiente manera: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa después de haber hecho tantas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y la carne consagrada de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? El capítulo 12, versículo 7, dice Dios a través del profeta: he abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado en mano de sus enemigos lo que amaba mi alma. Y el capítulo 23 y el versículo 11 de Jeremías: tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Qué triste
ver el pecado desatado en la casa del Señor. Cuando Jesús mira el templo y ve a aquellos que aprovechando las fiestas espirituales, que en su esencia eran un mensaje que reflejaba lo que el verdadero Cordero de Dios habría de hacer al morir en la cruz y derramar su sangre, contempla aquella casa de mercado donde los comerciantes se aprovechan de los cambios de dinero y de las ventas del ganado para los sacrificios. Cuando el salmista lloraba y ayunaba, le servía a los enemigos de pretexto para insultarle, dice el versículo 10. Y esto es precisamente lo que le aconteció también a Jeremías. Cuando él se vestía de cilicio en señal de duelo, que la vestidura de cilicio era una vestidura áspera, incómoda, que molestaba la piel y el cuerpo de la persona, que de esta manera expresaba un continuo sufrimiento en la incomodidad de aquella vestidura. Dice que la señal de duelo del salmista era lo que hacía que los otros se burlaran de él para mortificarle de ese modo. Incluso las personas más serias, los que se sentaban a la puerta, de quienes menos podía esperarse, hablaban contra él. Llegó a servir de copla y refrán para los bebedores, dice el Salmo en el versículo 12. Se burlaban de mí en sus canciones los bebedores. En realidad, aquí podemos ver la suerte de los buenos en este mundo. Los que son la alabanza de los sabios son la burla de los necios. Pero quienes tienen buen discernimiento de las cosas y de las personas pueden fácilmente menospreciar el ser de este modo menospreciados. Han despreciado al Señor, van a despreciarte a ti, nos van a despreciar a nosotros. Ahora, como vimos en la meditación de ayer, ante todo esto el Señor enmudeció y encomendó su causa al que juzga justamente, decía Pedro. Y como Pablo, por amor de los demás, podemos padecer para que abunde la gracia y sobreabunde la acción de gracias para gloria de Dios. A esto somos llamados. ¿Cómo reaccionas cuando te sientes incomprendido? Te callas con mansedumbre y llevas al Señor tu dolor, le buscas en ayuno y oración y clamas a Él. O que la meditación de hoy puedas aplicarla a tu vida y entender que desde tu sufrimiento el Señor observa y contempla aquello por el cual su propio Hijo ya pasó. Mi oración, nuestra oración escrita esta mañana es: amado Padre, cuán difícil nos es enfrentar el desprecio, la crítica y el sufrimiento injusto. Danos el mismo sentir de Jesús. Él encomendó su causa al que juzga justamente. Danos esa capacidad de confiar, aceptar y descansar en ti, buscando el bien de los que nos aborrecen y amando como tú amas. Oh Señor, danos el mismo sentir que tuvo Jesús. En tu nombre, amén. Os espero mañana, miércoles. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.